Riñón. Cuando se habla de riñón, igual, como para cualquier órgano, características generales. Situación, órgano retroperitoneal. Su situación, proyecciones vertebrales. ¿Pueden ver bien, chicos? Bueno, ya. Riñón, proyecciones vertebrales del riñón. A la derecha está entre el disco intervertebral de T11 y T12 hasta se tiene hasta la L3 y en el izquierdo está la T11 y el disco intervertebral de la L1 y la L2. ¿Confirman? ¿Cómo es? Sí, a ver, disco 11 y 12 a la L2. L3. Ya, eso con el derecho. ¿Y el izquierdo? De la T11, T11 a la... el disco intervertebral de la L1 y L2. Me sirve, chicos. A mí me convenció. Buenísima, gracias. Milena. Melanie, gracias. Listo. Eso con proyecciones vertebrales. Dimensiones, medidas. Es el 3, 6, 12. 3, 6, 12. 3 de espesor. 6 de ancho. Y 12 de alto. Listo. Cuando se empieza a hablar de riñón, configuración externa va a presentar dos caras. Una cara anterior y una cara posterior. ¿Sí? Ahora, cuando se habla de caras, se habla de relaciones. En la cara anterior va a variar si es derecho o izquierdo. La cara anterior del riñón va a tener relación con del derecho, el derecho, con El hígado y la flexura cólica derecha, perfecto. Y al lado izquierdo, va a tener tres relaciones. ya, ¿cuál es? La supracólica, cólica Ya. y infracólica. Ya, sí, está bien. Ya, La y supracólica con el estómago, Ya. páncreas y hígado y los vasos esplénicos. La cólica con el colon transverso Ya. y con el ligamento frenocólico. sustenta con un lienis, ya. Después el inferior con los haces intestinales. Haces intestinales. Buenísima. Y te ha faltado unita, que es la supracólica, que es con el vaso. ¿Dijiste vaso? Vasos y los vasos esplénicos. Buenísimo, entonces está súper completo, ¿sí? Esas van a ser las relaciones anteriores, yo se las repito. Va a estar divididos por el colon transverso, en una supracólica, infracólica, ¿sí? La supracólica va a estar en relación con el estómago, con la cola del páncreas y con el vaso. Si está en relación con el vaso y el páncreas, también va a estar en relación con los vasos esplénicos. Listo, y la infracólica va a estar en relación con asas intestinales. Todo lo que es infracólico siempre es asas intestinales. Listo, chao cara anterior de los riñones, tanto derecho como izquierdo. Yendo a la cara posterior, van a presentar las mismas relaciones, ambos, ¿sí? Va a estar en relación primero, la parte superior, por las dos costillas. Incluso creo que aquí están sus depresiones. Podríamos decir que sí. Miren, aquí hay una, aquí hay otra. Ya yo me la juego, chicos. Impresiones costales, así me la juego. Así van a ver. La superior, o sea, con las dos últimas costillas, con la onceava y la doceava costilla, ¿sí? Esas dos relaciones superiores. Luego en la parte media va a estar en relación con dos ligamentos. Ligamentos arqueados medial y lateral. Exacto. ¿No quieres venir a dar la clase o no? Te juro. Dos ligamentos arqueados. Los dos ligamentos arqueados Del diafragma. del diafragma. Eso lo reconocemos como chicos. Cuidado les pinche. Vamos a ver. ¿Esto es? ¿Cómo chicos? ¿Esto es? Sí, ¿no? Ligamento. Medial. Esto de aquí. Esto de aquí. Ligamento arqueado medial, lo que estoy pensando. Y este otro de aquí va a ser mi ligamento arqueado lateral. El medial, en su concavidad, ¿con qué músculo va a estar en relación? Psoas mayor. ¿Y el lateral? Cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar. Listo. Miren, va a ser de esta forma. Ligamento y ligamento. Sí, tenemos aquí los dos ligamentos. ¿Sí? Ligamento y ligamento. Entre la unión de ambos ligamentos, medial y lateral, se forma un triángulo. El triángulo de... No. El triángulo de Boch-Ladek. Triángulo de Boch-Ladek. Eso va a ser otra de las relaciones del riñón. Entonces, recapitulemos todo. Cara posterior, dos impresiones. Bueno, no son impresiones, según yo. ¿Sí? Con las costillas. La onceava y la doceava. Onceava y doceava. Listo. En la parte media con los dos ligamentos.
ligamento medial y ligamento lateral. Entre la unión de ambos ligamentos se forma un triángulo, el triángulo de Böckladek. Listo. Luego en la parte inferior va a estar en relación con los mismos músculos que van a atravesar estos arcos, psoas mayor y cuadrado lumbar. Y por último va a estar en relación con tres nerviecitos, que hay que reconocer en la piecita. Los tres clásicos de toda la vida, desde miembros, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí tenemos uno. A este lado se puede ver el hilio hipogástrico. Hilio hipogástrico. Hilio inguinal está roto. No hay. ¿Y subcostal? Después no tienes nada. Tampoco. Sí, entonces mientras tanto nos quedamos con esto. Ahorita los encuentro. Hilio hipogástrico, ¿sí? Va a estar en relación con estos tres nerviositos: subcostal, hilio hipogástrico e hilio inguinal. ¿Se tienen que reconocer? Sí, ahorita los voy a buscar, no los encuentro. Eso sería configuración externa, chicos. Dos polos, que cuando se habla de polos se habla de las proyecciones vertebrales que va a tener, que nuestra compañera Melanie ya nos los dijo. Además, recalcar que el polo superior va a estar en relación con la glándula suprarrenal. No hay mucho más problema que eso. Vámonos a configuración interna. En configuración interna del riñón, ¿se habla de qué? Se divide en dos. Para hablar de configuración interna y describirlo en dos: corteza y médula. Cuando se habla de médula, corteza. No, médula primero, ya médula. Se hablan de las pirámides de Malpighi. Aquí tenemos una pirámide. Y aquí tenemos otra pirámide, ¿sí? Son las pirámides de Malpighi, que va a tener un vértice. El vértice se lo denomina papila. ¿Se puede ver aquí una papilita? Sí, hace rato he visto. Aquí. ¿Qué temas? Palabras no me tocan dentro del volcán. Listo, chicos. Ahí, miren, ahí está mi papila renal. ¿Ven? Vértice de la pirámide. Papila renal. ¿Se ve? Estoy pinchadito. Aquí, chicos, papila renal. ¿Sí? Papila renal. Aquí arriba, papila renal, ¿ven? Papila renal. Se ve aquí, mira, pirámide, su vértice. Papila renal. Papila renal. Listo. Papila renal. La papila renal va a estar perforada por conductos. ¿Cómo se llaman esos conductos? De Bellini. Dice que tiene perforaciones, ¿cuántas? ¿En un número de 10? 12. De 10 a 12. De 10 a 12 perforaciones de los conductos de Bellini. Y eso va a hacer que el vértice de la papila se denomine área cribosa o zona cribosa. Cuando se habla de papilas de manera teórica se dividen en dos: en compuestas y en simples. Sí, ¿no? Bueno, hay situaciones, chicos, donde aquí solo es una papila renal, sí, es una papila. Pero hay otras que están desembocando dos papilas juntas, tres papilas juntas, y a eso se le denomina papila renal compuesta. Eso con pirámide de Malpighi y médula. Vamos a hablar de corteza. La corteza va a ser todo lo que va a cubrir a las pirámides de Malpighi y va a contornear al riñón. Esta corteza va a presentar invaginaciones, si ustedes quieren, que se van a hundir a la médula formando las columnas de Bertin. Perfecto, columnas de Bertin. ¿Algo más? Creo que no, ¿no? Bueno, eso es todo. Eso es todo, chicos. Luego, ahorita hablamos de lo que va a ser seno renal. Luego, en configuración interna, si nos entramos más todavía a esto, se habla de lo que es la nefrona. Entonces, por esto ya saben, a ver, retroalimentemos. ¿Cómo está compuesta la nefrona? Ya, corpúsculo renal y túbulos colectores. Buena. Los túbulos colectores se dividen en contorneado proximal, distal y ese de Henle. El corpúsculo renal, ¿cómo se forma? Cápsula de Bowman y glomérulo renal. Listo, eso nomás es nefrona. El asa de Henle es ¿cómo se dice? Liposoluble, hidrosoluble. Esas cositas de esto, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, ya para esto. Eso es nefrona, ¿sí? ¿Se divide en qué?
en nefronas yuxtaglomerulares y corticales. Listo. Termina en el tubo colector, varios túbulos colectores se juntan y van a formar. Los conductos de Bellini. Los conductos de Bellini se van a juntar y me van a formar. Cálices menores. Los cálices menores se van a juntar y me van a formar. Cálices mayores. Los cálices mayores se van a juntar y me van a formar. Pelvis renal. ¿La pelvis renal se va a continuar con? Listo. Ya, antes de hablar del pedículo renal y seno renal, me olvidaba mencionarles los medios de fijación del riñón. Cuando hablamos de medios de fijación del riñón, se habla de tres estructuras: cápsula renal, cápsula adiposa perirrenal y la fascia renal. La fascia renal, algunas literaturas consideran que es dependencia de la fascia transversalis. Va a venir mi fascia transversalis, va a llegar al riñón y se va a dividir en dos hojas, en una hoja anterior y en una hoja posterior. La hoja anterior también llamada la de Gerota y la hoja posterior Zuckerkam. Listo. Ambas hojas se van a terminar uniendo a la altura del ilio y se van a terminar juntando con la del lado opuesto, ¿sí? Entonces de ambos lados vienen, se dividen, se vuelven a juntar y terminan juntándose, ¿sí? Eso con la fascia renal. Hoja anterior de Gerota, hoja posterior la de Zuckerkam. Cuando se habla de la... Ay, no me acuerdo si es superior o anterior, está reforzada por la fascia de Tolt. ¿Posterior? La posterior, ¿no? ¿Y cómo se forma la fascia de Tolt? Tolt 2 incluso, ¿no? Ajá, reflejo del peritoneo al mesocolon transverso. No. Ascendente. Ascendente. Buena. Oye, bien, Melanie. Bien. Listo. La hoja posterior reforzada por la fascia de Tolt. ¿Qué más? Listo. Eso es fascia renal. Hablemos de la cápsula adiposa perirrenal. Esta va a ser, donde está mi dedo, imaginemos que está la fascia renal. Si se dan cuenta, hay un espacio comprendido en lo que va a ser el riñón y la fascia renal. Ese espacio va a estar ocupado por grasita, por la cápsula adiposa perirrenal. Y por último, lo que no creo que les puedan pinchar, o sí, me confirman, te podrían pinchar así, cápsula renal. ¿Les han pinchado? Cápsula renal. ¿Sí? ¿Así de esta forma? En mi pieza sí se ve. O sea, aquí se ve. Súper. Bueno, en esta pieza, a la mala, si le sacamos la cápsula donde no tiene, sería de esta forma. Listo, esos serían medios de fijación. Ahora sí, vámonos al pedículo. Listo. El pedículo va a tener una disposición, va a tener un orden, ¿sí? Tanto a nivel iliar como el pedículo va a presentar el siguiente orden, chicos. De anterior a posterior va a ser la vena, arteria y el uréter, si estamos hablando de extrarrenal, y si estamos hablando intrarrenal, al uréter se le cambia por pelvis renal. Pero ese es el orden, se va a respetar siempre. Anterior la vena, posterior a la vena la arteria y posterior a la arteria pelvis renal o uréter, ¿sí? Es lo mismo. Listo, a ver, ¿cómo les explico esto más bonito? Listo. La vena renal va a venir y se va a dividir en dos ramos. Un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior también es denominado prepiélico y el ramo posterior es denominado retropiélico. Cada ramo anterior y posterior se va a dividir en ramos segmentarios, ¿sí? Van a venir ramos segmentarios. El anterior, 4 segmentos: segmento superior, segmento anterosuperior, segmento anteroinferior y segmento inferior. Eso con el anterior. Y el posterior al segmento posterior, en general. Segmento posterior. Llegan los ramos segmentarios, me van a dar estos otros ramitos. ¿Se puede ver aquí? Está bien, gracias. Exacto. A ver, aquí está. Esos ramitos, que según yo es vena, pero incluso lo podemos decir paquete vascular. ¿Sí? Los paquete vascular interlobular. ¿Sí? Van a venir los segmentarios y vienen los interlobulares, que van a discurrir, que van a contornear, si ustedes quieren, a las pirámides de Malpighi, ¿sí? Son los ramitos interlobulares. Una vez que lleguen al vértice, a la base de las pirámides de Malpighi, cuando lleguen a la base me van a dar otras ramitas, las
arcuatas o arqueadas, ¿sí? Entonces, una vez más, viene anterior y posterior. Las anteriores y posteriores segmentarias. La segmentaria me va a dar la interlobares. Y la interlobar va a llegar a la base de la pirámide y me va a dar las arqueadas o arcuatas. Cada una de estas ramas arqueadas me va a dar otra rama, la interlobulillar, que va a discurrir entre las pirámides de Ferrey. Radiaciones de Ferrey o pirámides de Ferrey, ¿sí? Va a venir la arteria interlobulillar y me va a dar una arteriola, la arteriola aferente, corpúsculo renal y arteriola eferente. Eso es un ejemplo de sistema porta. ¿Qué es un sistema porta? En lo ideal, ¿no? Es que desde colegio, arteria, vena, arteria, capilar, vena. Pero cuando esto no ocurre, cuando tenemos arteria, capilar, arteria, sistema porta. Cuando tenemos vena, capilar, vena, sistema porta. ¿Sí? 3 sistemas portas en el cuerpo. Sistema porta hepático, donde tenemos vénulas de las asas intestinales y vénulas en el hígado. Vénula, vena, vénula, sistema porta. Otro sistema porta, la hipofisiaria. Y la última, la que acabamos de hablar, la renal, del corpúsculo renal. Arteriola aferente, corpúsculo renal, eferente. Ahora, para venas sigue exactamente el mismo orden. Vena interlobulillar, arcuata, interlobar, segmentaria y vena renal. Ahora, ¿qué es lo que se puede ver? Pinchando. Listo. Aquí 3 pinchazos, chicos. Lo que estoy agarrando como tal, simple y sencillamente, va a ser arteria renal. El pinchazo de azul va a ser mi ramo prepiélico. Y el pinchazo de amarillo, retropiélico. Ahora, si agarramos al anterior y somos más específicos, se pueden ver 2 segmentarias. 2 segmentarias. Aquí tenemos una, que va a ser la segmentaria superior. Y esta de aquí, que va a ser mi segmentaria inferior. Esto sería así, chicos. ¿Sí? Segmentaria superior y segmentaria inferior. Luego, hablando de arterias, igual hemos visto aquí. Esta. Arteria interlobar. No, ya no se ven las arcuatas. Listo. Hasta ahí con arterias. Y con venas es más de lo mismo. ¿Tenemos venitas? Sí, tenemos venitas. Aquí tenemos nuestra vena. A ver, esta de aquí. La anterior o prepiélica. Y esta de aquí, la retropiélica. Todo esto es mi vena renal. Vena renal. Listo, hablemos de conductos excretores y creo que ya estaría. Cálices menores, ¿se puede pinchar aquí? Menores. No, muy chiquitín, muy chiquitín. Directamente cálices mayores. Estos, chicos. Cálices mayores. Cálices mayores. Los cálices mayores simplemente están formados por la unión de los cálices menores. Los cálices mayores se van a juntar y me van a formar esta otra estructura. Este otro pinchazo de azulito. La pelvis renal. Y la pelvis renal se va a terminar continuando con el uréter. Cuando se habla de uréter, simple y sencillamente para el reco, necesitamos saber sus porciones. 4 porciones, ¿cuáles son? Abdominal, ilíaca, pélvica y vesical. Abdominal, ilíaca, pélvica y vesical. Cuando se habla del abdominal, les pueden pinchar aquí. Uréter abdominal. Cuando se habla del uréter ilíaco, ¿qué se les viene a la mente? Ley de Luz. Ley de Luz. Ley de Luz. ¿Qué te dice la ley de Luzca? Vamos a ver si se cumple. Ley de Luzca. Ya, lo estoy acomodando. Listo. Es simplemente ver, chicos. Es simplemente ver. Sí, está. Es ver. Miren, el derecho. Exacto. Lo va a cruzar a la ilíaca externa a 1.5 centímetros inferior a la bifurcación. Y la izquierda, miren. A 1.5 centímetros superior a la bifurcación. Va a cruzar a la ilíaca común. Y ahí se mira, lo he formado. Yo lo hice. Listo. Eso con ilíaca. Uréter ilíaco.
Por último, iliac uréter pélvico, súper abajo. Ahí, cuando súper abajo tendría que ser en la abertura de la pelvis. Y la intramural, bueno, ya no se puede escuchar. ¿Qué más tienen que saber? La vejiga está diseccionada. Creo que sí. ¿Qué suelen molestarles aquí, chicos? En configuración interna de la vejiga, el trígono de Lietau. Trígono de Lietau. Luego en vesícula, ¿qué más tienen que saber? Capacidad. ¿Cuál es la capacidad de la vejiga? ¿No era 1500? Ya, 1000 a 1200. Ese sí me convence. 1000 a 1200. Es la capacidad de la vejiga. ¿Y la capacidad fisiológica? De 300 a 350. La capacidad fisiológica. ¿Y en la mujer? Buena, de 350 a 400. Esa pregunta sí es de parcial. Siempre molestan con capacidades. Y por último, ¿qué más tienen que reconocer aquí? Esta fascia. La fascia umbilico-prevesical. Eso sería, chicos, con vías urinarias. Yo creo que vamos a vasos. Ya, pero puedo descansar.